Hola, bienvenido a este último capítulo, cápsula, en donde nos vamos a modelar el último amplificador, ¿ok? Es la última configuración de amplificador, el cual corresponde a un amplificador de base común. Al igual que en los videos anteriores, vamos a proceder, ¿cierto?, con el estudio de su polarización, su análisis en TC, con el fin, ¿cierto?, de obtener su punto Q, su punto de operación, es decir, la corriente por colector y la tensión colector-emisor, y además, ¿cierto?, vamos a trazar su línea de carga. Finalmente, vamos a obtener este análisis, o vamos a desarrollar este análisis, en función de su señal AC, usando, ¿cierto?, utilizando para ello su modelo en pequeña señal, o modelo circuital en pequeña señal, calculando entonces o modelando este circuito en baja señal con el fin de obtener las ecuaciones relacionadas a la ganancia o a las ganancias de tensión y voltaje, como a las resistencias de entrada y de salida. Muy bien. Bueno, lo de siempre, ¿no? Básicamente estos capacitores son de acoplamiento, por lo tanto, en frecuencias intermedias, medias, que es lo que estamos analizando en este momento, tienden a cortocircuitarse y en régimen DC tienden a abrirse, ¿no? Básicamente. Entonces, análisis. Ok. Para ello, entonces, abrimos los capacitores y nos queda el siguiente circuito equivalente, ¿no? ¿Ya está? Em, ¿Cierto? Lo cual, eh, como ya sabemos, desarrollamos su equivalente de Thevenin, este circuito final. Vamos a nombrar, ¿cierto?, las resistencias de polarización, lo cual, ¿no es cierto?, nos queda finalmente un circuito equivalente eh, de este tipo, ¿no? Perfecto. En los otros videos anteriores, en modelos de emisor común y colector común, está detallada este desarrollo del circuito equivalente de Thevenin, ¿ok? Entonces, este es más o menos VB. Y este circuito es idéntico al de emisor común, por lo tanto, simplemente voy a nombrar las ecuaciones del punto de digamos, las ecuaciones necesarias para el punto de equilibrio, como para su línea de carga y como para la ecuación del emisor, ¿no? Que se utiliza después de los modelos de pequeña señal. Donde, ¿cierto? Básicamente, las ecuaciones de la tensión V sub B es la de toda la vida, ¿no?, que hemos calculado anteriormente. Luego, la resistencia B
la resistencia equivalente de Thevenin, ¿no? Que es. Luego tenemos, ¿cierto? Ya el punto Q calculado, ya que es la misma ecuación, de la misma manera que en los problemas anteriores. Parte particular del emisor común, en videos anteriores. Por supuesto que estamos asumiendo que este amplificador opera en la zona activa o directa, ¿no? Donde realmente realiza trabajo de amplificación. ¿Ok? Aquí ya tenemos la ecuación del punto Q por este emisor, que es la misma, ¿no? O aproximadamente. Bueno, vamos a decir que es la misma que hice. Y finalmente la tensión USB que viene dada por, ¿cierto? ¿Cierto? Sobre esta expresión de acá, ¿no? Perfecto. Ecuación 4. Ecuación 5. Perfecto. Ya está. Punto de equilibrio, ok. Y justamente también vamos a utilizar, ¿no es cierto?, la ecuación 5 para trazar su línea de carga, recto de carga. Corresponde a- Si nos damos cuenta, esta expresión más esta es C. Por lo tanto, sería básicamente, ¿ok? De aquí podemos ya dibujar o trazar su recta de carga en polarización recto DC. Entonces, bueno, no, en realidad no es de aquí, es de este ejemplo. Bueno, pero veje muy sencillo, ¿no? Y ya tenemos aislada la corriente de colector. Entonces, básicamente, ¿qué ocurre cuando VC es cero? Bueno, punto de la ordinada es simplemente, y luego cuando este es cero, y está. Dicho eso, ahora ya procedemos a desarrollar el análisis en alterna, o en pequeñas, o en variaciones en pequeñas señales, lo cual va a significar entonces coger este circuito de aquí, copio y básicamente lo pego, ¿no? Bien.
Muy bien, y en este caso aquí los capacitores se cierran, digamos así, se cortocircuitan y las tensiones de DC también se cortocircuitan. Por lo tanto, si generamos esto, esto queda de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces ahora simplemente aquí indico los parámetros del circuito, la salida, la corriente de salida, am, la corriente de entrada, base, colector, emisor, am, y una referencia. Por lo tanto, ahora, si yo esto lo giro en 90 grados, para esta dirección, este circuito me puede quedar de esta forma, básicamente, ¿no? Por ejemplo, la base, y luego el emisor, por ejemplo, y el colector. El emisor, mi resistencia y mi fuente de tensión de entrada. El colector, ¿no es cierto? La resistencia de colector y la carga, como se puede ver, ¿no? Queda mucho más sencillo de trabajar este circuito de esta manera. Bueno, es cosa de gusto, prácticamente. Perfecto, ¿correcto? Por lo tanto, ahora simplemente reemplazo el transistor por su modelo en pequeña señal utilizando los parámetros ED, ¿no? ¿Qué dice esto? Que básicamente así tendría entonces, ¿cierto? Mi terminal de la base, la resistencia dinámica del emisor y la fuente controlada de corrientes del colector, donde la corriente de base circula por aquí. Ya está. Y por lo tanto, simplemente ahora dibujamos el resto del circuito. La base, resistencia, carga y la fuente de alimentación. ¿Ok? Por lo tanto, ahora simplemente eh, anotamos los parámetros y las fuentes.
Perfecto. Entonces ahora vamos, ya tenemos el circuito y por lo tanto podemos proceder a calcular cada una de las ganancias y de las resistencias de entrada y salida del amplificador, ¿no? Entonces, ok. Para ello, entonces simplemente calculamos, por ejemplo, a través de la ecuación, entonces, ¿cuál es la ganancia de tensión? Es esta ecuación, ¿no? ¿Ok? Y será la ecuación 8. Por otro lado, la tensión de salida no es más que esta fuente de corriente invertida por el paralelo de esta resistencia. Sería básicamente. Ok, ya está, no hay más. Bueno. Y la tensión de entrada, en función de los parámetros, ¿cierto? Del amplificador, podría ser, por ejemplo, am, básicamente la corriente que circula por aquí, por esta resistencia, más la corriente. Hacemos un pequeño KVL aquí, donde también damos que desde aquí hasta aquí también es V sub I, ¿no? Entonces, si generamos un pequeño KVL aquí, que sería RB por la corriente que va a circular aquí, que es IB, más RE, que es la resistencia dinámica, por la corriente que circula por esta rama, que sería IB, más esta corriente de aquí, como pueden ver, más VI, igual cero. Por supuesto que en este caso también consideramos que beta es muy, muy grande, por lo tanto, esta expresión también puede quedar de la siguiente manera: menos, lo cual, si factorizo, queda como factorizo por IB, ¿no? Perfecto, ecuaciones, ya está. Simplemente ahora, entonces, ¿qué desarrollamos? Es el cociente, ¿no? Por lo tanto, de- reemplazando, ¿no es cierto? 10 y 9 en 8, tenemos, ¿no es cierto?, la ganancia de tensión, que sería, ah, sería bueno, los menos se van, por lo tanto sería simplemente RC, las IB se dan, sería, ¿cierto?, RC paralelo con RL por IB por beta, sobre RB más beta RE, lo cual, si factorizo o simplifico por beta, esto me queda simplemente como, perfecto, y ya está. Y tendríamos aquí la primera expresión de ganancia de tensión del amplificador.
Muy bien. Ahora procedamos a calcular, ¿cierto?, la ganancia de corriente. Entonces, al mismo, digamos, siguiendo el mismo concepto de la ganancia de tensión, la ganancia de corriente se define como la relación o el cociente entre la corriente de salida del amplificador respecto a la corriente de entrada del amplificador. Y por lo tanto, aquí ya podríamos calcular la corriente de salida del amplificador como el cociente entre V sub O respecto a RL, ¿no? Por lo tanto, o sea, la corriente de salida no es más que V sub O sobre RL y ya está. Ahora hay que calcular la ganancia de entrada, o sea, la corriente de entrada. Pero claro, eh, por ejemplo, voy a trabajar esta corriente de entrada con respecto a la rama que soporta la resistencia RL, porque sabemos de que VI es igual a Rn, factor de qué? De la corriente que circula por esta rama. ¿Y cuál es esta corriente que circula por esta rama? Bueno, es la corriente de entrada I sub I, más la corriente que circula por esta rama de acá, que viene dada por IB más beta IB, que es aproximadamente beta IB, ¿no? Por lo tanto, esto es básicamente aproximado, ¿no? Ok, esta será la ecuación 14. Entonces, ahora, atención, podemos también encontrar la expresión de beta y b obtenida de la expresión 10 en función de VI. ¿Ah? Entonces, de 10 podemos obtener IB, que es igual a básicamente menos VI sobre más beta RE. ¿De acuerdo? Perfecto. Y con esto ya tenemos casi resuelto este problema, ya que lo dejamos aquí abajo. Así que, ¿cierto? Bien. Entonces ahora reemplazamos, ¿cierto? Reemplazamos 15 en 14 y nos da que ¿sí? Y por lo tanto, si aquí yo ahora simplemente despejo, aíslo, ¿no? Me queda que básicamente que I sub I es igual a RB más
beta factor de RE más RE sobre RE factor de beta RE más RE por VI. Perfecto, ¿no? Ah, dicho eso, ya de aquí simplemente reemplazamos 16 y 13 en 12 y tenemos la ganancia de corriente. Y en 13, en 12, ¿y qué tenemos? Que la ganancia de corriente es igual a básicamente factor, ¿no es cierto?, de factor de... Y bueno, y ahí está nuestra ganancia, este RE para irlo con esto, ¿no? Y bueno, este, y con eso ya tenemos la ganancia calculada. Finalmente, ahora nos quedaría calcular, ¿cierto?, la resistencia de entrada como de salida del amplificador. ¿Ok? Y para ello, ¿cierto?, volvemos a coger este circuito equivalente de aquí. Y aquí, básicamente, para este lado de array. ¿Ok? Y ya, como podemos ver en los videos anteriores, este cálculo ya está realizado de forma indirecta, porque, como pueden ver, utilizando la ecuación 16 ya está. ¿Por qué? Porque claramente VI sobre I sub I, como pueden ver, es RI. Por lo tanto, de 16 implica que de aquí simplemente yo digo que
RI es esta expresión de aquí sobre esta expresión de aquí. ¿Ok? Y si lo arreglamos un pelín esto, eh, de la siguiente manera, ¿no? Básicamente, factorizamos o simplificamos por beta, como queda que mm, es beta RB. No, eh, RB, esto es RB, perdón. La expresión de aquí es RB. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que está aquí, aquí viene aquí hay un error, lo corrijo de inmediato. Es RB, ¿no? Eh, más RB, ahí está. Perfecto. Sí. Entonces, con esa expresión de aquí, esta queda como, bien, esto queda como RB, bien, ahí sí. Y, ok, entonces, esto queda aquí como más RB sobre beta, ahí está. Y esto queda R más RB más RB sobre beta. Y como pueden ver, aquí hay un paralelo. Claramente está definido como RE paralelo con mayúscula, ¿no? Pues esto sería básicamente el paralelo entre RE de RE más beta. Perfecto. Con esto ya tenemos calculado RI, que sería la ecuación 18. Finalmente, nos queda el cálculo de RO, ¿ok? Y también cogemos este mismo ejemplo, este diagrama circuito, ¿ok? Y nuestra RO
También, como pueden ver, por simple inspección es simplemente RC. ¿Lo ven? Por aquí tengo un divisor de corriente, la tensión también está en función de IB, se va a la IB y queda RC. Básicamente, finalmente, eh, RO es nuestra resistencia de colector. ¿Ok? Ah, listo. Ya está. Y con esto ya tenemos modelado para frecuencias intermedias este amplificador. Hemos obtenido puntos de equilibrio para las dudas de cómo se obtuvo, que es el mismo análisis. Diríjanse por favor al video de cómo se modela el amplificador emisor común. Ahí está todo, porque es el mismo circuito en DC. Hemos obtenido su recta de carga y luego el análisis en base a través de sus variables pequeña señal. Ok, nos estamos viendo en un próximo video y nos vemos. Gracias.